Muy buenos días a todos mis amados amigos y hermanos en Cristo. Saludos desde Upland, California, de su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo Mata. Muy bien, le doy gracias al Señor porque estamos estudiando 47 tipos y figuras que están en el Antiguo Testamento y que tienen su cumplimiento en la persona de Cristo y registrados en el Nuevo Testamento. Por eso he insistido y les recuerdo siempre que el Nuevo Testamento es la continuación del Antiguo Testamento. Si usted lo ve de esa manera, entonces usted va a entender que Dios primeramente trató con los hombres que estuvieron sin ley. Después Dios puso la ley a través del pueblo de Israel, y con el pueblo de Israel Él nos revela que es su pueblo escogido, son su gente con promesa a través de Abraham, y podemos darnos cuenta entonces que Dios empieza a revelarse. Vamos a tomarlo de esa manera, porque si no lo tomamos de esa manera no vamos a entender la Biblia. Dios se comenzó a revelar a los hombres de fe desde antes de la ley. Por eso es que Hebreos capítulo 11 nos pone al primer hombre de fe, ¿verdad? Que es Abel. No sabemos por qué no pone a Adán, porque Adán fue un hombre de fe. Pero parece que el Señor tiene reservas y tiene secretos escondidos en la persona de Adán, que yo muchas veces los he tocado, pero hoy no me voy a poner a hablar de eso. Tenemos más tiempo que vida. Y algún día, pues Dios nos va a ir abriendo más la Biblia para que la podamos explicar mejor. Pero yo sé que Dios tiene secretos escondidos en la persona de Adán que no los alcanza a ver todavía el hombre, a menos que se meta a escudriñar profundamente la Biblia, y entonces Dios le va a soltar esos secretos. De acuerdo a Hebreos 11, ponen a hombres de fe desde Abel hasta el último gentil que va a entrar a la fe, que va a responder al llamado de Dios, porque todos los que somos de fe somos llamados en el tiempo. Muy bien, entonces mi desafío para todos ustedes en este día, antes de continuar hablando de la tercera figura, porque ya vimos lo que es la luz y ya vimos lo que es el árbol de vida. Hoy vamos a hablar de lo que es Adán, porque tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender todas estas figuras y todos estos tipos y sombras, metáforas, parábolas, porque ahí están escondidos los secretos de Dios. Gracias a Dios que vimos la luz. La luz, algo que me impresionó mucho a mí fue que Dios, para que nosotros veamos la luz física, nos ha dado cuerpo físico y vista física. Con estos ojos físicos y con este cuerpo humano podemos tener contacto con todo lo visible y todo lo tocable. Así que eso es importante entenderlo, que el hombre viejo, el Adán terrenal, fue puesto en esta tierra para tener contacto físico con la luz física. Pero hay otro Adán, que es el que vamos a estar estudiando hoy, que es del cielo. O sea que no solamente hay hechura aquí en la tierra, sino que hay creación en el cielo. Hay un Adán que fue creado en el cielo. Él es Jesucristo. Él es el postrer Adán, o sea, el último. Solo hay dos Adanes, el primero y el último. Entonces, por eso les dije que hay secretos escondidos, porque Cristo dijo que Él era el primero y era el último, que Él era el alfa y Él era la omega, que Él era el principio y que Él era el fin, y que Él era ayer y que es hoy y que será en la eternidad. Entonces, hay secretos bien escondiditos ahí, pero vamos a tocar lo que ya podemos entender. Porque resulta que cuando usted lee la Biblia, y por eso me gusta mucho consultar la palabra, porque todo lo que yo enseño lo baso en la palabra. Pero le dije que había entonces
ojos físicos para tener contacto con lo físico, pero también tenemos ojos espirituales. En la Biblia está revelado que nosotros tenemos ojos espirituales. O sea que dentro de nosotros hay un hombre interior. Yo me acuerdo cuando estaba jovencito que habían unas caricaturas de que siempre salía el otro yo, el otro yo. Nunca se te olvide que tú eres un gemelito. Tienes una expresión física, pero tienes también dentro de ti una expresión espiritual, o sea, celestial. Pablo es claro en 1 Corintios 15, ahí dice que nosotros traemos las dos semejanzas. Traemos la semejanza terrenal y traemos la semejanza espiritual, porque en ambos hombres, tanto en el primero como en el segundo, nosotros tenemos parte. Tenemos parte en Adán, en nuestra hechura física, y tenemos parte en Cristo en nuestra creación espiritual. No le estoy engañando, no le estoy manipulando, ni estoy tratando de desviarlo. Lea Efesios 2:10. Efesios 2:10 es clave para entender esto que le estoy diciendo yo ahorita. Efesios 2:10 dice que nosotros somos hechura suya físicamente, creados en Cristo Jesús espiritualmente. La iglesia, la esposa de Cristo. Por eso es que Efesios allá en el capítulo 5 confirma lo que empieza hablando desde el capítulo 1. Escogidos y predestinados, creados en Cristo Jesús como esposo y esposa, y Efesios 5 te lo corrobora y te dice que la iglesia es la esposa de Cristo y que Cristo es la cabeza y esposo de la iglesia. Entonces, parece que nosotros hemos entendido la Biblia, pero muy superficialmente. Y el hermano Carrillo te introduce a cosas profundas. Por eso es que algunos dicen, yo no entiendo al hermano Carrillo. Y no te preocupes, que yo no estoy aquí para que me entiendas, sino que estoy aquí para enseñar la palabra y entenderá el entendido. Eso es un desafío que te hago. Entonces, notemos que lo que nos impresionó, o personalmente a mí me impresionó, fue que nosotros tenemos contacto físico con luz física por medio de cuerpo físico y ojos físicos. Y nosotros tenemos contacto espiritual con el hombre, por medio del hombre interior, con los ojos espirituales. Pablo dice que él oró para que a los efesios les abrieran los ojos espirituales para conocer a Cristo. Entonces quiero decirte que no estoy usando ningún invento mío ni ninguna enseñanza fraudulenta. Estoy enseñando la pureza de la palabra. Te iba a leer aquí en Romanos en el capítulo número 5 Romanos 5:14. Mira cómo dice. Dice Romanos 5:14, para que agarres bien la onda de lo que estoy hablando. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Fíjate pues, porque si no, no me vas a entender el mensaje de esta mañana. Adán es figura del que había de venir. Yo sé que Adán existió. Yo sé que la historia de Adán es cierta. Yo sé que a Adán lo pusieron en un huerto del Edén. Yo sé que ahí lo pusieron con su esposa Eva. Pero es figura, es metáfora. Ustedes me han oído predicar por muchos años. Y el que me ha oído predicar por muchos años me entiende más fácil, porque yo he predicado siempre con una secuencia y respetando la revelación progresiva de Dios. Yo nunca he creído que Dios le revela todo a uno desde el principio. No. Dios nos ha ido revelando poco a poco. Por eso me puedes entender hoy de lo que estoy hablando. Adán, figura, metáfora, alegoría, tipo, sombra. Es una historia verdadera que te sirve para entender cosas espirituales. Si no, no dijera que Adán es figura. Pablo sabía explicar lo que yo estoy explicando, y él lo explicaba mejor porque él fue el perito arquitecto que Dios puso para que nos enseñara. Entonces,
ya te enseñé de la luz, ya te enseñé del árbol de vida como alimento. Hoy quiero que veas a Adán, porque Adán es un tipo de Cristo, Adán es una figura de Cristo. Aquí lo que te leí en Romanos 5:14 se nos dice que Adán era tipo, figura del que había de venir. Fíjate que si entiendes lo que estoy predicando, vas a entender muchas otras cosas. Yo ya prediqué las jornadas, 42 jornadas del pueblo de Israel, para llegar desde la salida de Egipto hasta Canaán y poseer la tierra. Y dice Pablo que esa es una historia arreglada, es también una figura de nuestra vida espiritual como pueblo, como iglesia. Entonces, por eso te hago énfasis de que Adán es una figura de Cristo. Dice que era la figura del que habría de venir. Una figura de Cristo significa que su historia es para entender al Cristo corporativo. Porque a Adán lo ponen como cabeza y a Eva como su esposa. En el matrimonio hay una cabeza y un cuerpo. La cabeza es el hombre y el cuerpo es la mujer. Para entender esta realidad es necesario que pongamos mucha atención a las declaraciones de Pablo en Efesios 1, 22 y 23. Vamos a leer Efesios 1, 22 y 23. Ponle atención, por favor. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No nos confundamos. Veamos con claridad las figuras y Dios nos va a abrir el entendimiento para conocer su propósito eterno en una forma bien acertada. Fíjese, la iglesia es el cuerpo de Cristo, como Eva era el cuerpo de Adán. Ese cuerpo era de Adán. El hombre es dueño del cuerpo de su esposa. Y luego dice que la esposa es dueña del cuerpo del hombre también. Así que muchos secretos de los cuales podemos hablar con autoridad y con amplitud, porque entendemos. Yo le doy gracias a Dios que Dios me ha abierto mi entendimiento. Y por eso le puedo transmitir a usted una palabra pura, fresca, deliciosa, que lo alimente y lo saque de toda ignorancia espiritual y lo introduzca a una verdad profunda que lo haga vencedor, porque esa es la meta. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Ninguno de nosotros puede ser liberado de su carne, liberado de Satanás, del mundo y todas las concupiscencias, si no es ministrado por la verdad. La verdad es Cristo. Entonces sigamos un poquito más adelante. Vamos a leer aquí en Génesis 2:7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y gracias a Dios que usted me entiende a mí claramente de que el hombre es formado, es hecho y es creado. Así que yo no tengo ningún problema en ser entendido por el entendido, por el que se esfuerza, por el que pone atención, por el que toma notas, por el que estudia junto con el hermano Carrillo la palabra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y vino a ser el hombre un alma viviente. Así lo dice la Escritura, un alma viviente. Y el versículo 45 de 1 Corintios 15 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Así que más claro no canta un gallo. Más claro no te lo puedo presentar. Clarito, clarito, Pablo dice que el primer hombre es de la tierra. Pero nota esto, pues, porque a Adán lo pone primero. Y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Pero, ¿cómo vas a entender porque aquí en este contexto Pablo te dice que lo terrenal es primero y luego lo espiritual? ¿Cómo vas a explicar esto?
tienes que concentrarte en la Escritura para no usar manipulación humana en tu interpretación. ¿Por qué nos ponen al primer hombre, que es Adán? Y la identificación siempre la he dicho, Adán Pérez. Adán Pérez porque le dijo, el día que pecares, Pérez serás. El Adán Pérez es el Adán terrenal. El Adán postero, que es Cristo, es del cielo, Él es celestial. Pero tienes que interpretar la Biblia correctamente, porque es posible que cuando leas que el primer hombre es de la tierra, tú digas que allí se inicia todo, porque esa es la confusión que tienen muchos cristianos. Creen que al mencionar a Adán como el primer hombre, y de hecho yo conozco cristianos que creen que todo comienza en Adán en el Edén. Ahí no comienzan las cosas, mi querido oyente. Mi querido hermano, mi querida hermana, las cosas no empiezan en el jardín del Edén. Eso es figura. Esa es figura de una realidad que habría de venir, que ya existía en la eternidad pasada. Mire, esto no crea que es fácil de captarlo. Además, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él dijo, antes de Abraham yo soy. ¿Tú crees que cuando dijo antes de Abraham yo soy, no podía decir también antes de Adán yo soy? ¿Crees que no? Si Él es eterno. Él es eterno. Fíjate. Entonces, gracias a Dios que podemos estudiar este asunto en una forma que Dios nos abre nuestros ojos. Importantísimo, y te lo voy a repetir porque solo eso voy a tocar hoy. Mañana voy a extenderme más acerca de Adán, pero hoy ya estamos en la tercera figura de la Biblia, en Adán. Estamos estudiando las figuras profetizadas. Adán es como una profecía de Cristo, pero en figura, que iba a venir ese Adán. Un Adán, el Adán primero anuncia que viene el Adán segundo, que es primero que él. Por eso Juan el Bautista dijo, yo no soy la luz. El que viene tras mí, que es antes que yo. O sea que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Es una ley divina. Entiende este mensaje y vas a ver que Dios te va a abrir tu entendimiento. ¿Sí? Te dije que iba a repetir la lectura de Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Así que en Génesis 2:7 principalmente te revela Dios que el muñeco es de la tierra, lo que es el cuerpo físico es tomado del polvo de la tierra, pero que al unirlo con el aliento que es el espíritu del hombre, su creación, se vuelve un alma viviente, produce un tercer elemento. Unido el soplo con el muñeco de la tierra, produce un ser viviente, un alma viviente. Entonces ahí ya puedes darte cuenta que cuando al hombre le soplan su espíritu, porque es el ruach de Dios, es la parte creada de Dios que Él la sopla en el hombre, el muñequito adquiere vida que se llama alma, Entonces ya el hombre tiene una parte psicológica. Alma es psiché, mientras que espíritu es zoé. Zoé es la respiración de Dios, es el espíritu creado. Es el espíritu creado de parte de Dios, el que Él sopla en el cuerpecito formado de la tierra, y eso le da un psiché, una persona con intelecto, sentimiento y voluntad. ¡Aleluya! Esto es maravilloso, hermano. ¿Dónde vas a aprender esto? Esto no lo vas a aprender en un seminario, esto no lo vas a aprender en un instituto bíblico, esto no lo vas a aprender leyendo libros. Esto solamente lo puedes aprender cuando tú estudias la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios que puedo ser tu bendición, porque yo fui creado por Dios, hecho por Dios y formado por Dios para ser un don para ayudarte a entender la Biblia. Es todo lo que Dios quiere a través de mí, y yo estoy contento porque hasta el último día de mi vida me dejaré usar por Dios enseñando la Biblia
Y te digo de una vez, yo no estoy aquí para convencer a nadie, ni mucho menos imponerle cosas a alguien, porque muchos siervos de Dios imponen y quieren convencer. Yo no, hermano. Yo solo soy el expositor. Yo solo soy una voz que clama en un desierto de sequedad de revelación divina. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y seguimos mañana.